les comento nada más y nada menos que, bueno, la hija de Tony Bravo es acusada de asesinar a su propio esposo. Y es que aseguran que, bueno, él ya le venía lastimando desde hace mucho tiempo a ella y a su hija y amenazó con incluso el padre de la propia niña, tanto violar, tanto a la mamá como a la hija. Y esta situación está bastante fuerte, se va a llevar una serie de investigaciones para saber exactamente por qué se dio este homicidio. Les preparamos este carrusel de los espectáculos para enterarnos un poco más con respecto a lo que está pasando en el mundo de los famosos. Chequen esto. Hoy en el carrusel de los espectáculos, luego de que se diera a conocer que Mariely, hija del actor Tony Bravo, asesinara a su marido, argumentando que lo hizo en defensa propia, Antoinette Tanús, hermana de la presunta culpable, subió un video a sus redes sociales explicando el por qué Mariely acabó con la vida de su esposo. Están diciendo que hubieron 52 puñaladas. Yo los invito a que me enseñen una puñalada. Le dijo que la iba a matar, que iba a violar a una de sus hijas después de matarla a ella y que era portador de VIH. Julián Gil dejó vestido y alborotado al afamado diseñador de modas Gustavo Mata, pues sería su padrino en la inauguración de su showroom. Sin embargo, no llegó al evento, pues minutos antes de llegar se enteró que existe una orden de aprehensión en su contra por el pleito familiar que sostiene con su ex Marjorie de Sousa. Julián acaba de tener una orden de aprehensión hace unos minutos y no puede llegar. Él cree que se han saltado algunos trámites. Más de 30 millones de visitas son las que han logrado obtener el grupo CNCO gracias al dueto que hicieron con Little Mix. Aunque recientemente desmintieron que hubiera una ruptura entre ambos y que se aman más que nunca, varios medios españoles aseguran que desde hace varias semanas Shakira y Gerard Piqué están separados y que fue la cantante quien abandonó al futbolista. Y aunque desconocen los verdaderos motivos por los cuales la colombiana aparentemente se fue del domicilio conyugal, algunas fuentes les revelaron que fue algo muy serio y que Shakira ya no podía más con la situación. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues continuamos con más información. Este fin de semana es fin de semana de poder disfrutar del cine, de los mejores estrenos y, por supuesto, pasar un momento agradable. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a esta cartelera? Chequen esto. ¿No sabes qué hacer este fin de semana? Aquí en 21 Noticias te recomendamos las mejores películas para que las disfrutes con tu familia. Kingsman: El Círculo Dorado. Se produce un ataque contra el cuartel general de Kingsman y aparece un nuevo villano. Exy y Merlin tienen que colaborar con la agencia norteamericana para salvar al mundo. Muerte misteriosa. Cory es un cazador que encuentra el cuerpo congelado de una chica que todo indica fue asesinada. Jane es una agente del FBI que ha sido encargada para investigar su muerte. Juntos en medio de la nada y en un terreno sumamente hostil y sin muchas pistas, tendrán que hacer equipo e investigar el terrible crimen hasta sus últimas consecuencias. Amor en línea. Pierre, viudo y jubilado, no sale de su casa desde hace 2 años. Poco a poco descubre las alegrías de Internet gracias a Alex, un joven contratado por su hija para enseñarle los conceptos básicos de los ordenadores. En un sitio de citas, una hermosa joven, Flora 63, le ofrece una primera cita. Z, la ciudad perdida. A principios del siglo XX, el explorador británico Percy Fawcett se aventuró en el Amazonas en busca de una antigua civilización cuya existencia los europeos llevaban siglos intentando demostrar. La ciudad perdida se conocía como Ciudad Z y en su búsqueda habían desaparecido cientos de personas, pero nada detendría a Fawcett, quien estaba determinado en probar su existencia. Tierra de sangre. Una pareja estadounidense de luna de miel tropieza con una vieja mansión dilapidada localizada sobre un viñedo. Ahí, una joven misteriosa les cuenta la leyenda de una ciudad aterrorizada por un demonio y un amor imposible. 21 Noticias, Berenice Ortiz.
Y bien, continuamos con más información. El día de ayer se llevó a cabo la conferencia de prensa de la obra de teatro Las Arpías. Tiene un elenco multiestelar. Sin embargo, bueno, el día de ayer se dieron los primeros encontronazos ya entre las actrices. Pues Cynthia Clitbo de manera directa acusó y señaló a varias actrices de no acudir a los ensayos, específicamente a Ninel Conde, Victoria Rufo y por supuesto Maribel Guardia, a lo que ellas también tuvieron una respuesta en torno, pues, por supuesto, a estos señalamientos. ¿Quién sabe exactamente qué pasó en torno a esta obra de teatro y que arranca el próximo 29 de octubre ya por toda la República Mexicana? Chequen esto. Tremenda trifulca, indirectas y arrebatos se dieron la noche de ayer durante la presentación de la obra Las Arpías bajo la producción del polémico productor Omar Suárez. Y es que Cynthia Clitbo ya no pudo más con la indisciplina que han estado mostrando Ninel Conde, Maribel Guardia y Victoria Rufo, pues asegura no acuden a los ensayos. Escuchen de qué manera les cantó el huevo y la gallina que lo puso. No es al teatro que yo estoy acostumbrada a trabajar, Teatro Express. Entonces, de pronto a mí me tiene un poco sorprendida y sí un poco sacada de onda, y bueno, pues yo cumpliré con el compromiso que tengo, por supuesto. Decir un texto no es lo importante, sino entenderlo y saberlo decir. Entonces, la cuestión de la memoria, lo que sucede es que es muy difícil memorizar cuando no tienes a tu compañero dándote una réplica. Por su parte, Ninel Conde salió a la defensiva diciendo que tiene tan buena memoria que no necesita estar yendo diario a los ensayos. Maribel Guardia también se defendió. Igual que tuve la fortuna con el señor Alex Go, al cual amo y respeto, y nunca tuve un problema, y con él se ensayó nomás una semana y nos quedó increíble. No será a lo mejor Bellas Artes, pero nos fue muy bien, hicimos un año de gira. Pero, no, es con todo respeto, en buena onda, yo admiro a la señora Cynthia Clitbo, que la verdad todavía no saben que en una semana no voy a poder estar, tú lo sabes, pero de una vez lo aviso porque tengo una gira en Miami y en Los Ángeles. Sin embargo, eso no quiere decir que a veces algunas tengamos más facilidad con memoria y podamos hacerlo. Yo he tenido la fortuna, no estoy hablando de nadie. ¿Quién? ¿Victoria Rufo? ¿Ninel y yo o quién? Pues que no dices. Sí, entonces es un poco difícil de pronto no tener. Sin embargo, cuando hemos ensayado yo me sé todo el primer acto y tú no te lo sabes. Omar Suárez no supo de qué forma mediar dicha conferencia. Y definitivamente el tema de los ensayos, el tema de ese tipo de situaciones, pues son cosas donde ha sido así convenido por mí como productor con cada una de las actrices, los días que cuento con cada una de ellas. Bueno, te lo aclaro ahora si está la laguna. Creo que tanto Maribel como Ninel, como las que han faltado, lo que creo que traen una memoria, o sea, bueno, no han faltado, sino que no han estado en los ensayos continuos. Al término de la misma, Cynthia Clitbo decidió no hablar más del tema y salió huyendo de la casa del actor, donde se llevó a cabo el evento. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues se tornará álgido este tema, ya sabremos si efectivamente las arpías van a continuar juntas o de plano Cynthia Clitbo abandona este barco, ya se lo estaremos diciendo próximamente.